Daniel fue un profeta y estadista, instruido en la lengua y ciencias babilónicas. Vivió durante el reinado de 4 gobernantes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, y 3 reinos diferentes: Babilonia, Media, Persia. Su nombre significa Dios es mi juez. Nada se sabe acerca de su familia, pero se considera que era del linaje noble, según Daniel 1:3. Fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Joacim. Entre las principales características de su personalidad podemos nombrar las siguientes: dominio propio, valor, integridad, consagrado, humildad, de visión espiritual, semejante a José en los siguientes aspectos: llevados cautivos en su juventud, interpretaron sueños, sirvieron en una corte real, ascendidos a gobernantes, se mantuvieron fieles en medio de la adversidad, fueron de bendición a pueblos gentiles, murieron en tierras extrañas. Es un profeta de los últimos días. El libro del profeta Daniel se presenta como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Él mismo presenta a Daniel como su autor. Su legitimidad fue confirmada por el mismo Señor Jesucristo. Daniel no es simplemente un libro de visiones y profecías interesantes, es también un estudio de cómo el carácter piadoso e integridad personal pueden mantenerse en tiempo de tensiones, enfermedad y tentaciones sensuales. El libro de Daniel no está ordenado cronológicamente. En la primera mitad interpreta los sueños de otros, en la segunda mitad recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. El orden histórico aproximado del libro es como sigue: cautiverio, sueño de la imagen, la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, la visión de las 4 bestias, la visión del carnero y del macho cabrío, la fiesta de Belsasar, Babilonia cae, la visión de las 70 semanas, el foso de los leones y visiones finales. Se calcula que Daniel tenía unos 80 años cuando lo echaron en el foso de los leones. El tema principal del libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas. La fecha aproximada, 606 a.C. Los versículos clave son capítulo 2, versículo 47, versículo 26 del capítulo 6. Tono histórico profético. El lenguaje que se utiliza es la mayor parte escrito en hebreo, desde el capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 8. Está en arameo o caldeo, que era el lenguaje diplomático y comercial de la época. Este fragmento relata casi exclusivamente la vida de los judíos en tierra extraña, las acciones de los reyes gentiles y las profecías con respecto a sus imperios. Es muy probable que este libro haya sido llevado a Jerusalén por el sacerdote Esdras. Algunas pautas que debemos seguir para la interpretación de las profecías es buscar el significado evidente y normal de las palabras y situaciones descritas dentro de su contexto histórico. Comparar una profecía con otra, especialmente profecías similares. Recordar que el tiempo del cumplimiento puede ser incierto. La ley de la referencia doble. Cuando un profeta hablaba de parte de Dios, la profecía podía estar relacionada con lo siguiente: un cumplimiento presente o próximo, un cumplimiento futuro o un cumplimiento en 2 etapas, es decir, un cumplimiento próximo y más adelante en un cumplimiento futuro. Al leer las profecías de la Biblia, tener presente las siguientes pautas y así poder discernir si la profecía tiene que ver con la época del profeta mismo o algún tiempo futuro: el cautiverio o la restauración de Israel o Judá, la primera venida de Cristo y cualquier otros acontecimientos relacionados con ella, la segunda venida de Cristo, los últimos días a los tiempos del fin.